Muy buenas a todos, mis queridísimos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos al vídeo en Bernie Toys. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial para mí, al que quiero echarle todo el cariño del mundo, porque hoy tenemos con nosotros, da igual que se me vea a mí peor, ni más ni menos que al único, al mítico, al auténtico, el exclusivo, el archiripitifláutico barco pirata 3550 de Playmobil. No aceptéis imitaciones. El barco pirata de Playmobil. Debido un poco, entre comillas, a la complejidad de este vídeo, os he preparado tanto en el comentario fijo como en la descripción una marcación por capítulo. Quiere decir esto que voy a estructurar el vídeo en varias partes, como por ejemplo una breve historia del barco 3550, la historia de mi barco 3550, porque como bien sabéis soy de las personas que piensan que cada juguete tiene una historia detrás. Luego vamos a ver en otro capítulo las distintas partes del barco pirata 3550 y por último, para acabar, con la tripulación, los clics del barco 3550. El barco pirata de Playmobil, este 3550, es uno de los grandes tesoros, iconos, santos griales del juguete mundial vintage, llamadlo como queráis, pero la realidad es que este barco está sin duda alguna en el top 3 de esos iconos del juguete en toda la historia. Y por supuesto, para muchos de nosotros, los que ya peinamos unas poquitas canas, está sin duda en el número 1 en nuestro corazón, como es mi caso. Por eso, pues lo conservo con tantísimo cariño desde que me lo trajeron los Reyes Magos. Te quiero pedir que te suscribas al canal, dale a like, suscríbete a Bernie Toys y dale a la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que vamos haciendo de distintas temáticas del juguete. Suscríbete a Bernie Toys. La historia del barco pirata de Playmobil 3550 arranca en 1978, es decir, justamente un año antes de que yo naciera, y se extiende hasta 1990, en el que Playmobil dejó de fabricar este barco para sacar el 3750, una versión muy parecida de este barco con ciertas renovaciones. Centrándonos en el 3550, existen hasta 4 versiones del mismo. La primera, como muchos de vosotros conocéis, salió en el año 1978 y estuvo hasta 1983, y se caracteriza principalmente porque los clics, la tripulación, son de manos fijas, no de manos móviles como este. ¿Existen muchas diferencias entre las 4 distintas versiones de este barco pirata? La verdad es que no. La principal es el cambio de clic de manos fijas a manos móviles, como he dicho antes, y en la estructura del clic pues varían ciertas cosas. Las diferencias principales en esas 4 versiones pues van a ser, entre otras cosas, por ejemplo, el cambio de diseño de la caja del barco, el cambio de ciertas cositas del logotipo, que hay personas que le dan mucha importancia y otras, como yo, pues que no le doy tanta. Otras variaciones que tenemos en las 4 versiones del barco es el color de la bandera, ¿de acuerdo? Que aunque el mío, que es de la versión 4 de la última que hizo Playmobil, en la caja venía la bandera roja, pues la pegatina la tenemos negra, que para mi gusto pues es más bonita, es más pirata y más auténtica. Otras pequeñas diferencias, aparte de lo que os he comentado en los diseños de la caja, el logotipo, o la más importante para mí, el cambio de manos fijas a manos móviles, ya según los gustos, a unas personas les gustarán más unos y a otras nos gustarán más otros, ¿vale? Es, por ejemplo, este baúl, este cofre amarillo, ¿de acuerdo? En las primeras versiones venía el cofre amarillo y en la versión cuarta, que es la mía, pues viene el cofre de madera.
En ambos casos son cofres míticos de Playmobil. Yo tengo la suerte de tener los dos y son muy chulos. Y otra cosita, un pequeño detalle que podemos observar en esos diseños de las cajas, de las distintas versiones, son estas famosas piezas amarillas que, por ejemplo, tiene mi Patapalo y mi Negrito. ¿Por qué os digo esto? Porque si os fijáis en las cajas, hay cajas en las que estas piezas amarillas la trae el capitán o el Negrito aparece sin ellas. Entonces ahí sí nos puede variar que tú le puedas poner la pieza amarilla a uno o al otro. En cualquiera de los casos, obviamente es a gusto del consumidor ponérselo al clic que más te guste. Muchas personas se lo ponen al capitán y queda muy bien porque la estás rompiendo el patrón del negro con esa pieza en amarillo de la que hablaremos más adelante. La historia de mi barco comienza la noche de Reyes de 1989, en el que los Reyes Magos pues me trajeron el barco pirata de Playmobil 3550 y además me trajeron otra mítica caja de pirata de aquellos años, que es la 3480. Por lo tanto, hice una tripulación pirata fantástica. En ese año, pues yo ya tenía 10 años y, entre comillas, ya te sientes un poquito mayor y te da vergüenza cuando te preguntan las vecinas: niño, ¿qué te han traído los reyes? Te daba vergüenza decir el barco de los clics. Así que simplemente respondía con un evasivo: pues muchas cosas. Así que después de descubrir en el salón de casa de mis padres tanto el barco como la caja 3480, pues arramblé todo lo que me habían traído, chuchería, kit de sorpresa, los toblerones, mis cuentos míticos de Tintín, mi barco y mis piratas, y me los llevé a mi habitación. En mi cama me puse púo de comerme los Kinder, los toblerones, las chocolatinas, etcétera, y comencé a las tantas de la madrugada a montar mi barco. Entonces pues yo solo fui montando las piezas principales, pero claro, me encontré con la dificultad que no era capaz de poner correctamente ni las velas ni las cuerdas. Misión que me ayudó a terminar mi primo Quique, al que le mando un abrazo y un beso tremendo, Quique, que siempre recuerda esta anécdota cuando estamos en familia con el famoso anda que no diste por culo con el barco. Así que pues él terminó de montarme la cuerda original blanca del barco y las velas, que tenían mucha complicación para mí, y por lo demás aquella noche pues fue mítica, la recuerdo perfectamente porque me la pasé pipa, casi sin dormir. Y ya pues cuando no pude más, pues me leí mis cuentos de Tintín, que siempre los reyes me traían uno o dos, ¿vale? Y me quedé dormido hasta el día siguiente. Y ya mi primo, pues otro día me ayudó a terminarlo. Mi barco siempre fue el principal protagonista de mis aventuras y mis batallas con el resto de mis juguetes. ¿Por qué? Porque yo, para hacer mis mega super hiper batallas, mezclaba el barco con el fuerte Randall, que me lo habían traído los reyes años antes. El barco asaltaba el fuerte, los indios y los vaqueros de plástico y los Airgun Boys luchaban contra los piratas, y al final pues siempre quedaban dos supervivientes. Después de haber matado a todos los indios, a todo el resto de clics, siempre quedaba de superviviente el capitán, que se batía en duelo contra un caballero medieval que yo tenía de los cromados antiguos, que era mi favorito. Conforme fui creciendo, obviamente no jugaba tanto, pero de vez en cuando lo bajaba de mi armario, donde lo tenía allí guardado, pues para echarle un vistazo, limpiarle el polvo y demás. Entonces hubo un hecho que marcó la historia de este barco, que aproximadamente sobre el año 2000, un compañero mío del instituto quiso comprarme el barco y me ofreció una cantidad de dinero casi obscena en varias ocasiones. Pero nunca quise venderlo, no quiero venderlo ni nunca me desprenderé de él. Incluso ocasiones anteriores que he vendido cosas, jamás me he planteado vender mi barco, porque el valor que tiene mi barco para mí es impagable. Obviamente, de haber jugado tantísimo y tan niño con el barco, pues ha habido piezas que obviamente pues se han perdido o se han roto por el camino. Eso es normal, y el que os diga que no, va a ser que no. Entonces pues nada, con esa maravilla que se llama internet, poco a poco pues fui recuperando algunas
piezas que se me habían roto del barco por caídas y por accidentes, como por ejemplo el ancla de hierro que se me partió en su momento y esta polea también, y el cabestrante del ancla también. Por diversas circunstancias, en el año 2013 pues me llevé el barco al trastero, estuvo allí unos años bien guardado, y en el año 2016, en el verano del 2016, empecé a restaurarlo, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis preguntado el tema de restauración de barcos y demás. Lo que básicamente le hice fue una limpieza muy profunda, las piezas ya las teníamos para volver a ensamblarlas, y la principal dificultad que me encontré fueron dos. En primer lugar, el engorroso sistema de cuerdas, engorroso pero muy realista. Las cuerdas blancas originales de este barco pirata se amarillan con el tiempo, y además es una cuerda muy fina que realmente pues, nos le da un aspecto realista de barco, de rancio abolengo. Entonces a mí se me ocurrió la idea de comprar esta cuerda marrón que veis, que se llama cola de ratón, y la podéis comprar en un carrete en los chinos por un precio muy económico. Y ya para rizar el rizo me entretuve en hacerle diversos nudos marineros de la forma más sencilla posible, porque eso tiene mucho trabajo, y que más tarde vais a ver en primer plano. Las velas del barco, aunque se encontraban completas, tenían mucha suciedad acumulada a lo largo de los años. Entonces pues simplemente, si tenéis velas originales en casa de cualquier tipo de barco de Playmobil, lo mejor y lo más sencillo es lavarlas a mano con un poquito de jabón concentrado o de mistol o jabón líquido natural que sea neutro. Y mi mujer pues las planchó con mucho cuidado con el vapor para que se quedaran perfectas. Voy a hacer una breve explicación también de la terminología marinera, porque es muy rica y muy bonita, y las cosas pues tienen su nombre. Lo más fácil y lo más sencillo para orientaros en un barco pues son las direcciones. Por ejemplo, la proa es delante, la popa es detrás, babor es a izquierda y estribor es a derecha. Y como podéis ver en la foto, la línea que divide el barco por la mitad se llama línea de crujía. Nuestro barco pirata 3550 tiene dos palos, el palo mayor y el palo de mesana. Si tuviéramos tres palos, pues ya alternaríamos en función de la posición cuál es el de mesana y cuál es el palo de trinquete. Los palos transversales que sujetan las velas se denominan vergas en terminología marinera. Concretamente esta será obviamente la verga del palo mayor y esta la del palo de mesana. Y esta pieza, que es la de vigía, que es una de las más bonitas que más me gustan a mí del barco, se llama en terminología marinera carajo. Por lo tanto, la frase típica "no veo un carajo", ya podéis sospechar de dónde viene. Lo que más tiempo me llevó a la hora de restaurar mi barco fue sin duda alguna las cuerdas y hacer esta imitación de nudos marineros, que aunque son nudos básicos como el nudo del ahorcado, por ejemplo, o este doble nudo aquí, pues la verdad es que quedan mucho más realistas haciendo estos dobles correajes aquí en las poleas, o este, por ejemplo, que particularmente me gusta mucho. La cuerda original blanca del barco, como estaba tan amarilla y tan sucia y era bastante más frágil, pues la sustituí por esta cadena que también podéis comprarla en los chinos, y fijaros qué resultado le da al ancla. Es impresionante, es súper realista. Fijaros el cabestrante, cómo queda enrollado la cadena, y en los carretes en la que los venden pues te sobra para tenerla guardada. Y lo único que hice fue una argolla de un llavero que tenía el mismo color, pues se la quité y se la apliqué aquí a nuestro ancla, y fijaros qué resultado tan espectacular. Una de las piezas más complicadas de conservar de este barco pirata 3550 es sin duda alguna esta preciosa campanita, que funciona perfectamente, es la mía original y es un detalle súper chulo de este barco. ¡A comer! Estas velas son las originales de mi barco y que os las acerco así con más detalle
para que veáis que hay ciertos tips a la hora de saber si las velas son auténticas o no a la hora de comprar este barco pirata 3550 y no den gato por liebre. Estas velas son de tela, es tela natural, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber que es original? Pues primeramente por dos detalles muy sencillos. La tela, como podéis ver, con el paso del tiempo van saliéndole los flecos típicos del hilo, ¿veis? Y en segundo lugar, para saber si son originales, siempre alrededor de la arandela se quedan ciertos surcos de oxidación, que es un testigo del paso del tiempo, ¿de acuerdo? Yo no descarto comprarme en un futuro una vela a reproducción, pero de momento vamos a dejar las originales tal y como están. La bodega de este barco es enorme y amplísima. Yo le he llegado a meter hasta 6 cofres, hasta 6 baúles de tesoro dentro. ¿Veis? Y lo que pasa es que tiene aquí una gran pieza, el agujero ya es grande de por sí, pero engaña, porque esta pieza tiene más largura y más anchura hasta que topa incluso con los corchos de flotación. Pero es una bodega enorme, nada más lejos de la realidad actual. Este es el castillo de popa, donde tenemos el famoso timón del barco, una imagen muy famosa de Playmobil, y donde me permití cierta licencia artística, como por ejemplo poner este ratoncito aquí, o este barril con esta brújula que es de un pirata especial, etcétera, aparte de los adornos con los nudos. Lo más bonito es que, quitando el castillo propiamente dicho, tenemos el precioso camarote de nuestro capitán, que no tiene dormitorio, pero sí tiene una mesa de reuniones, con sus sillones de madera, y lo que es este mueble bar, una estantería, vaya. La pegatina, como podéis ver, es la original del barco y se puede ver perfectamente por el cierto deterioro que tiene del paso del tiempo. Estos accesorios son de los piratas 3939, que ya os enseñé en un vídeo hace mucho tiempo en Bernitoy, y que me pareció oportuno, quedaban muy bonitos, darle ese toque de color a los accesorios y en lugar de perderlos, pues dejarlos aquí pegados, ¿vale? Para que tuvieran mis piratas su sala de reuniones. Bueno, y ya para terminar, pues vamos a ver todos los accesorios que trae este barco pirata y además sus Kree, los personajes, los auténticos protagonistas junto con el barco. La verdad es que el conjunto pues es apasionante. Bueno, en primer lugar, los famosos cañones de este barco, como todos habréis visto alguna vez, son de color rojo y que hace un contraste muy bonito, pero con la peculiaridad de que son distintos los míos. ¿Por qué? Lo vais a saber enseguida. Este es de la referencia 3480 y se distingue en primer lugar por el brillo que tiene el cañón, cuando este es un plástico más mate, y porque los pivotes de las ruedas son más pronunciadas en el del 3550, ¿de acuerdo? Tengo otros dos cañones más, seguramente en la miniatura os habréis fijado que mi barco tiene 4 cañones, pero he querido sacar estos dos para que veáis esta curiosa diferencia, que la verdad que a mí me llama bastante la atención. La escobilla de arbate, como le digo yo, es ni más ni menos que esta palanca, que es para meter las balas de cañón y poder dispararlas. Estos disparan de verdad, con su muelle y todo, y han sido sustituidos pues por otros cañones con flechas con la punta de goma, que podéis verlo en el vídeo que hice del otro barco pirata Corsario, ¿de acuerdo? Que os dejo la tarjetita. Las bandejas de las balas pues son amarillas para dar este toque de color, rompiendo el patrón de la madera del barco junto con la estructura principal de los cañones. Y las balas, pues sí fue otra diferencia que hicieron Playmobil. Las primeras fueron de madera, están estas grises claras, otras más grises oscuras, otras negras o marrones incluso, y son unos accesorios fáciles de perder, pero que se pueden encontrar con paciencia o en Wallapop o en eBay. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dejar los cañones en su sitio correspondiente para tener aquí más sitio. Una pieza que a mí me gusta mucho de este barco es el bote auxiliar, la barca que nos sirve para expediciones
o cuando tenemos naufragios para salir por patas. Esta barca pues es una barca grandecita, las hay bastante más pequeñas, ¿veis? Y la peculiaridad que tiene, aparte de los remos, que sirven para remar obviamente, es el farol dorado, que como todo lo dorado de este barco pirata es cromado, igual que los otros dos faroles que vienen en la parte delantera del castillo de popa. Son cromados al igual que el resto de accesorios que ahora vais a ver. Yo tengo varios baúles, como os he comentado anteriormente, en el que guardo pues las pistolas de trabuco, esta copa que es del tonelero, cromada en plateado, o por ejemplo en este baúl amarillo que me gusta guardar las banderas de señalización de maniobra del barco, lo que es la pala para el tesoro, las hachas, ¿veis? Son accesorios antiguos que son de este color blanco grisáceo o gris clarito, como queráis llamarlo. Y en el otro cofre, en lo que yo tengo aquí guardado, es el tesoro y los accesorios cromados. Este mítico, ¿veis? El cromo es de bastante buena calidad, el de Playmobil. No debe ser Zamac, porque el Zamac con el sudor de las manos se va. Y este no. Hombre, se desgasta, se puede rayar con el paso del tiempo, como podéis ver aquí un pequeño deterioro, pero en general está en bastante buenas condiciones. El cazo para hacer la comida, el cocinero, en este barril por ejemplo lo uso yo para cocinar el rancho, y el catalejo, que también es un artilugio mítico de este barco y que fijaros, está en un estado estupendo. Lo que son las monedas, los doblones, pues vienen con este cromo dorado precioso. Por eso no suelo sacarlas de aquí, no me gusta sacarlas de aquí, porque son muy fáciles de perder y me ha costado mucho trabajo recuperarlas. Por cierto, que quiero hacer una mención a mi amigo Fran de Valencia, que gracias a él he podido recuperar las cosas que me faltaban del barco. Tiene un perfil de vendedor en Wallapop, que os lo dejo aquí, ¿vale? Y que vende unas cosas de Playmobil chulísimas. Este farol también es un accesorio bastante complicado de preservar a lo largo de los años, y que también es cromado, ¿vale? No es pintado como los de ahora, y lo tengo bastante bien. Y una pieza muy bonita y bastante importante de este barco es el mapa del tesoro, que la conservación que debe tener este mapa para que esté fetén es, en primer lugar, la pegatina, que esté en buen estado, y en segundo lugar, que esto no esté partido ni blanqueado de que se haya doblado, ¿vale? Así que este lo tenemos impoluto. Bueno, pues vamos a ver nuestros personajes. Ah, no, antes os tengo que enseñar otra cosita que se me pasaba por encima. Habéis visto antes la bandera de mi barco, y tiene este barco, el 3550, trae otra bandera grande en la que le ponías el Union Jack, la bandera de Gran Bretaña, del Reino Unido, por si quería, o para por si quería jugar como británico, o si, como hacía yo ponía esta bandera y lo que hacía era engañar al adversario sacando luego la pirata. Una cosita también muy chula y que debéis tener en cuenta para tener este barco. Yo mis pegatinas, como he comentado, son originales, pero en Wallapop me encontré estos pliegos que son reproducción en vinilo de bastante buena calidad y bastante similar al original, ¿vale? Por si, hombre, quieres reponer tu barco, restaurarlo o conseguir las pegatinas que te faltan, ¿veis? Son bastante parecidas, no exactas, pero la verdad que quedan genial. Pero claro, el testigo del paso del tiempo, ¿cuál es? Es otro tip para saber si las banderas que te están vendiendo en tu barco o las pegatinas son originales o no. ¿Veis? El uso, la rayadura. Ese es el testigo del paso del tiempo. Y veis, aquí viene el pliego, están reproducidas conforme a los originales, y en los originales pues tú tenías para poder optar a esta ilustración de los sirenos con el castillo en medio, o este león rampante en amarillo. A mí pues me gustó de primera esta, y esa fue la que dejé como juego de bandera, o esta, que es la que yo tengo, o esta. Así que cada uno puede, dentro de las pegatinas, pues puede poner su barco a su gusto.
El bote ya lo hemos visto, así que llegó el momento de ver los clics, que seguramente muchos lo estáis esperando. Y que son 5, al contrario de lo que viene ahora, que me niego a hablar de lo que viene ahora. Son 5 los tripulantes, los piratas, nuestros clics, y estos concretamente son de manos móviles. ¿En qué se diferencian? Pues por ejemplo lo vamos a ver con mi querido Patapalo, que me encontré en el primer vídeo que hice del canal en el mes de octubre, en el mercadillo de Zoco Córdoba. Me lo encontré en un despiece por €1 y luego le añadí el pañuelo. La única variación es el color del collar, del cuello, que bueno, eso me da exactamente igual. Y aparte de las manos fijas, las manos móviles de Playmobil que todos conocéis, aparte de ello, pues fijaros, la cara. La cara es, los ojos y la boca son de un marrón más claro y este son de un marrón más oscuro. Son de nitidez distinta. Este es más nítido y este es más borroso. Y aparte de ello, fijaros en la anchura del molde de los brazos. El de manos fijas es un pelín más estrecho. En las piernas creo que son exactamente iguales, ¿veis? Pero este tiene más presencia. A mí, yo he jugado con los dos de pequeño, a mí siempre me han gustado más los de manos móviles. Os lo dejo aquí como anécdota. Tengo este de manos fijas y además tengo el tonelero, que lo presenté también en el segundo vídeo que hice del canal. El tonelero de otra referencia de Playmobil muy mítica de piratas, que es una auténtica preciosidad. Pero bueno, lo que hemos venido a ver son nuestros personajes, que empezando por estos dos tenemos el capitán, como sabéis, es muy mítico, el vigía negro y los 3 marineros, los 3 piratas rasos, ¿de acuerdo? Entonces pues son muy bonitos todos. Yo empezaría de menos a más. Quizás, hombre, me gustan todos, pero quizás el que menos me guste sea este, porque le tengo más cariño especial a los otros, aunque este también, que es un pirata muy clásico, bicolor, con un sable que viene también cromado, y fijaros que bien está. Lo único que tiene es un poquito despintado la empuñadura y que viene con su tricornio y es muy chulo. Este segundo, la peculiaridad que tiene es el molde de este brazo, que se les ocurrió ponerle el garfio y que a mí me encanta particularmente ponerlo o de timonel o colgando de las escalas con su garfio, ¿verdad? Estos collares, popularmente decimos, se me ha perdido el collar o se me ha roto el collar. No es un collar. Esto lo que imita, al igual que las piezas amarillas de las piernas, imita las dobleces de la solapa de una guerrera pirata. Tú te pones una guerrera con solapas anchas y has puesto lo que imita las solapas y el cuello, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al mítico Patapalo, pero en versión manos móviles. Es un pirata precioso con estos dos colores. Es que son una maravilla todo. Yo me podría tirar aquí ahora hablando, pero no es cuestión. El Patapalo me encanta, a mí me gusta mucho ponerlo de artillero junto a mis cañones. Quizá junto con el capitán el más carismático, el más icónico de este barco es nuestro vigía negro, que es precioso. A mí me encanta con su birrete, con el collar. Este collar es muy difícil de tener y al revés, muy fácil de perderlo, muy fácil de que se te rompa. Y en este caso, pues este nos trae las dos piezas en amarillo, que lo que hace es la imitación de que el pirata pues tiene puestas sus botas altas, ¿de acuerdo? De pirata con sus solapas. Ya está, le da un toque de color muy bonito. Y ya por último, para terminar, pues tenemos aquí nuestro capitán pirata, que esto es una belleza. Esto es una maravilla de pirata, de capitán, y lo demás son parches y tonterías. Dejádmelo en la caja de comentarios. Es una preciosidad y ¿qué más voy a decir? Si es que es una maravilla de clip. Es algo que los que hemos vivido esta época lo tenemos metido en nuestros corazones. Bueno, pues espero y deseo que este vídeo os haya gustado muchísimo. Lo he hecho con todo el cariño del mundo, intentando hacerlo lo mejor posible, ya que muchos sois de vosotros los que me habéis pedido que enseñara ya por fin el barco pirata, que hay muchas personas que saben que lo tengo y que lo tengo desde aquella época que era pequeño.
Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, deseo de todo corazón que os haya gustado mucho el vídeo y os mando un abrazo muy fuerte y desearos que tengáis una feliz semana. ¡Hasta el próximo vídeo! Mi mujer me las planchó con mucho cuidado con la plancha de vapor. Las velas son las originales, me cago en la leche, 2 palos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es el palo mayor, ¿no? Como el coño de... Pues tenemos nuestro palo mayor, que es donde está la vela mayor, obviamente, y el palo de mesana, que me cago en su puta madre.